Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Vamos ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se cura. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. El que depositó dólares recibirá dólares. Además, pues somos capitalistas. Yo no entiendo estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No existió el genocidio. Y además repetir lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología eso. A mí no me maneja nadie, Marcelo, y usted lo sabe. A mí... Sergio Massa se reunió hoy a la tarde en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. A mí no me maneja nadie, Marcelo, y usted lo sabe. A mí... Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, como cada domingo, quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos de 11 a 13 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Cómo va la vida? Acá estamos, Tanito, como siempre, luchando para no bajar los brazos, y en un domingo muy especial porque los argentinos estamos decidiendo cómo sigue el país, o a quién elegir, o en realidad no estamos decidiendo nosotros. Estamos... ¿Cómo llamarlo, Tano? Está muy interesante lo que estás planteando, porque decidir los laburantes solamente decidimos cuando logramos construir asambleas, construir espacios de decisión. Esta cuestión de las elecciones es el sistema que nos invita a elegir cuál va a ser nuestro verdugo, cuál es el verdugo que lleve adelante los negocios del capital en contra de nuestros intereses, ¿no? Eso es así y está bueno plantearlo, ¿no? Plantear esta idea. ¿Decidimos nosotros algo hoy? ¿Estamos decidiendo? Ese es el punto de vista que tenemos nosotros. Todo para nosotros tiene que ser vía asamblea, donde sí decidan exactamente los trabajadores. Pero también tenemos que ver cómo va a seguir esto, porque gane quien gane, tanto por un lado como por el otro, sabemos que se viene un ajuste, sabemos que se viene más pobreza, sabemos que hay más hambre. Es ver cómo el trabajador sigue después de este domingo. Es así, obviamente, de acuerdo a quién gane, las características del ajuste van a ser diferentes y por ende las tareas que tenemos como trabajadores, las tareas que tenemos como laburantes en la lucha van a ser diferentes, no me cabe la menor duda.
nada es igual, pero sin embargo el ajuste es lo que se viene y prepararnos frente a esa situación es muy importante para la clase trabajadora y el pueblo pobre. Tal cual, sabemos que si gana Massa va a ser una cosa y si gana Milei va a ser otra, pero hay algo en común que es... Los dos van a estar bajo el pie del Fondo Monetario y a ellos los lleva a que tenga muchísimos ajustes, muchísima pobreza. Los que peor la vamos a pasar, como siempre, vamos a ser el pueblo pobre. Sabemos que si es de parte de Milei va a ser va a ser más extremo, pero que el lado de Massa va a ser muy similar. Bueno, lo que tenemos en claro que ambos van a gerenciar el capital, que ambos son gerentes del capitalismo argentino y que obviamente los estilos son diferentes y por ende entendemos aquellos compañeras y compañeras que han tomado distintas decisiones tácticas frente a estas elecciones, ya sea rechazar a ambos o aquellas compañeras y compañeros que se plantean que el voto a Massa es un voto defensivo frente al fascistoide Milei. Entendemos las posiciones de cada compañera y compañero, pero nosotros estamos acá no para discutir a quién votar, sino estamos para plantearnos qué hacer el día siguiente, ¿no? Cómo prepararnos para enfrentar lo que se viene. Tal cual, por eso estuvimos hablando con varias compañeras y varios compañeros, viendo su punto de vista para ver qué es lo que pasa después de. Pero si te parece, Tano, porque me estoy adelantando un montón, me estoy bastante acelerado, si te parece vamos a arrancar con un tema musical y le damos inicio al programa. Dale, Seba, vamos las bandas. Si hay luz todavía en tu aquelarre, dentro mío un vector que me empuja a otra realidad, pero una masa como la luna que me sube y baja. Nadie sabe aquí las cosas. ¿Gustas o no de apostar? Ven a verme al otro mundo. Si quieres te podés quedar. Dentro mío un vector que me empuja a otra realidad, pero una masa como una luna que me sube y baja.
esto es el resumen semanal de Carne de Máquina. Para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no. Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. Trabajadores estatales se solidarizan con Roger Waters y le ofrecen que se hospede en sus hoteles sindicales. Los hoteles Faena y Alvear le habían dado de baja las reservas del cantante. El prestigioso artista había cuestionado, apuntando la actitud genocida del Estado de Israel frente a los sucesos que están sucediendo en Gaza. La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales puso a disposición sus hoteles para que se hospede en su gira. ...15 de noviembre, marcha docente bonaerense a La Plata. Mientras el plenario de secretarios generales del SUTEBA sancionaba, aceptando la mísera oferta salarial del gobierno y proclamaba una vez más el apoyo a Massa, alrededor de 1000 docentes manifestaron en La Plata, que amaneció con principales dependencias cerradas por desinfección. Ante la imposibilidad de ingresar a la Dirección General de Escuelas, los docentes marcharon ruidosamente por todo el centro de la ciudad. Y del 15 de noviembre también movilización de trabajadores del neumático, reclamando equiparación salarial en Pirelli. Pirelli es la empresa del neumático que paga los salarios más bajos. Pirelli, no lo pienses más, o nos igualás el salario o no paramos de luchar, fueron las consignas de los trabajadores del neumático. Y desde hermanos y hermanas de detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado, denunciaron las amenazas que recibiera la compañera Lilian, hermana de Pablo Vázquez, militante detenido desaparecido el 24 de marzo de 1976, por medio de mensajes colocados en el buzón de su domicilio por segunda vez en 20 días. Estas acciones reflejan la grave situación de impunidad que estamos atravesando ante una derecha fascista que intenta instalar el terror para acallar nuestras voces. Por eso exigimos que investigue y resguarde la integridad de nuestras compañeras y compañeros. Reproducimos la carta de Román Javier, trabajador de Bedtime, que fue despedido de manera discriminatoria, impulsando la lucha por su reincorporación y demás demandas de los trabajadores. También publicamos una declaración del SUTEBA Tigre en relación a la movilización que se realizó a La Plata, la movilización docente que se realizó a La Plata en la fecha 15 de noviembre. Por último, una información del 17 de noviembre, abucheos a Javier Milei en el Teatro Colón. Al detectar la presencia de Javier Milei en una función del Teatro Colón, se desató una oleada de abucheo y repudio contra el candidato de La Libertad Avanza. Milei, basura, vos sos la dictadura, fue la consigna que unificó el rechazo al candidato. Y este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Piquetera ya es, en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el látigo botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque vos no debes ser
nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Dando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es el día después, ¿no? El día después de las elecciones y los trabajadores, más allá de quién gane, sabemos que se nos viene un ajuste, una situación complicada con sus particularidades, ¿no? De acuerdo al gobierno que tengamos enfrente. Estamos en comunicación con Norberto Señor, secretario general adjunto de ATESUR. Muchas gracias, Norberto, por la entrevista. No, gracias a vos, Omar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La consigna es justamente esa, ¿no? ¿Qué desafío tenemos los laburantes el día después de estas elecciones, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, es una pregunta muy difícil, sobre todo porque hay entre la clase trabajadora y los sectores populares miradas distintas acerca de lo que puede ocurrir con un eventual triunfo de uno de los candidatos o de otro. Y por supuesto, en términos más generales, al menos yo me inscribo entre quienes sabemos que ganara quien ganara estas elecciones, entre quienes eran los principales candidatos, el futuro cercano no es otro que una continuidad en algún sentido de en cuanto a políticas de ajuste dictadas, acordadas o sometidas a las orientaciones, a los planes del Fondo Monetario Internacional y a los intereses de los sectores más enriquecidos de nuestro pueblo a costa de la superexplotación, del negocio financiero, de la depredación de nuestra naturaleza y bueno, del despojo de derechos continuo que llevan adelante esas clases dominantes sobre la mayoría de nuestro pueblo trabajador. Eso creo que está claro, pero por supuesto también tenemos un debate acerca de qué tareas pueden ser prioritarias ante un eventual triunfo fascistoide, donde, digamos, más allá de las características bastante extravagantes de Milei, y más allá de que fue puesto por el poder económico para correr la agenda a la derecha, y más allá del carácter evidentemente de la derecha peronista o proveniente del peronismo que expresa Massa, es lo que se ha instalado en la discusión política de la Argentina, es decir, ningún proyecto en favor de los intereses populares. En tal caso, en mi visión y en la de muchos de mis compañeros que tenemos afinidades políticas, entendemos que es gravísimo que se reivindique la dictadura militar, que se envalentonen sectores neonazis, que se haga propaganda con los Falcon Verde o con amenazas de todo tipo, con una misoginia y un odio al feminismo, a las reivindicaciones de las mujeres, al pueblo pobre, al movimiento piquetero, a la clase obrera, etcétera, etcétera.
y por supuesto planteando abiertamente ajustes feroces, privatizaciones, la vuelta al programa de Martínez de Oso, de Cavallo, loas al imperialismo yanqui, al Estado de Israel. Entonces, no son las mismas tareas exactamente, más allá de que gane quien gane, tenemos que estar unificados como clase y como pueblo para enfrentar el ajuste. Hay dos situaciones distintas porque hay quien va a tener más dificultades para avanzar en un modelo más represivo por su propia composición, por su base, y porque se generó una respuesta popular que más que a partir del voto, a partir de la discusión en las familias obreras, en las familias trabajadoras, acerca de lo que significaría un recorte mayor de las libertades democráticas. Así que yo sé que esto obviamente genera polémica entre los sectores antiburocráticos, combativos, democráticos en la lucha de la clase trabajadora. No tengo dudas que es polémico porque existe la polémica, pero estoy seguro de que las tareas no son exactamente la misma. Si hay un triunfo que puede provocar en 2 días una mega devaluación y hay otro que puede significar un gobierno que hoy ya está gobernando, que va a tener menos días de crédito o de posibilidades de ir a fondo, y también una decisión de enfrentar lo que podrá demorarse más o menos, pero que evidentemente nos va a tener que encontrar en las calles justamente exigiendo más respuestas para la clase trabajadora, que evidentemente, si hasta hoy no existieron por parte del gobierno actual, es de prever que después de un triunfo electoral que pudieran tener, tampoco las vamos a tener. Es decir, van a estar forzados a renegociar el acuerdo con el fondo, pero ningún tipo de renegociación va a ser favorable a los intereses populares, y de lo que se trata es de seguir construyendo desde abajo, como lo vinimos haciendo durante todos los gobiernos, muchos de nosotros, una resistencia a esos planes, un debate asambleario con nuestros compañeros y compañeras de laburo, promover lo mismo en las barriadas, en aquellos lugares donde se apela al extractivismo más feroz, y apelar a lo único que nos puede modificar esa situación, que es la unidad, la organización y la lucha, con independencia de quienes gobiernen. Las condiciones pueden ser diferentes, pueden ser más violentas las actitudes que se promuevan desde el Estado, pero en definitiva, en términos más generales, de lo único que se trata es de poner por delante nuestros intereses como pueblo trabajador y estar dispuestos a dar pelea para defender los derechos que nos quieran quitar y para conquistar aquellos que necesitamos tener para ir abriendo una nueva situación política en la que haya una irrupción de las clases populares que nos permita seguir gobernando como hasta ahora y que nos permita ir construyendo, por un lado, un programa que no solo sea reivindicativo, sino también político, que en definitiva ponga el acento en acabar con la tutela del Fondo Monetario, del imperialismo yanqui, de terminar con esta enorme falta de soberanía que implica que todos nuestros recursos se van al exterior o a los más ricos como si nada, sin ningún control estatal, y por supuesto promover que la mayor parte de los recursos que se generan en nuestro país, la riqueza que es producida por la clase trabajadora, precisamente en vez de irse a esos sectores más concentrados de la economía local e internacional, se pongan al servicio de la vivienda, de la salud,
de la educación, de los salarios, de más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Algo que va, por supuesto, contra la corriente en el medio de la tremenda crisis del capitalismo actual, que lo que busca es una mayor explotación de la clase trabajadora. Es decir, van a ser, como vienen siendo, años de lucha, y bueno, con esas distintas características que al menos yo abiertamente no dejo de plantear, porque considero que los escenarios son distintos y considero que es más favorable para el pueblo trabajador un escenario donde el Estado no asuma un discurso y una práctica más emparentada con el fascismo que con un proyecto burgués más moderado. Muy, muy claro, Norberto, en tus posiciones y apreciaciones. Para ir cerrando la entrevista, vos planteabas justamente el tema de la unidad y la lucha, ¿no? como herramientas fundamentales, ¿no? de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Y para ir cerrando, el tema de la unidad es un tema fundamental y polémico también, en el sentido podemos hablar mucho tiempo también sobre eso, ¿no? Pero para ir cerrando, en forma resumida, bueno, en Zona Sur se hicieron experiencias interesantes con la Coordinadora de Organizaciones en Lucha, la COL, en distintas ocasiones fue una herramienta dinamizante. ¿Cómo ves, para ir cerrando, la cuestión de la unidad y la posibilidad de esas herramientas, ¿no? de ponerlas en alto? Bueno, es lo que siempre hay que intentar impulsar, ¿no? Como todas las experiencias tienen sus alzas y sus bajas, tienen sus momentos de mayor capacidad de llevarlo adelante y otros más complejos, ¿no? A veces son más acotadas, pero la verdad que al menos yo formo parte de una experiencia, o de más de una experiencia, donde se pone el acento en esa necesidad de unirnos, de buscar los elementos en común, de establecer un programa común, por lo menos, por mínimo que sea, que compartamos todos. Y eso se reflejó en muchas acciones de la Coordinadora de Organizaciones en Lucha o en otros antecedentes que hubo. Se refleja por parte de otros compañeros con los que compartimos ideas y proyectos en la lucha de la unidad piquetera, que ha sido y es una unidad muy amplia, la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Se refleja en la unidad que hemos forjado entre ATE Sur, ATE Almirante Brown y las seccionales combativas como la de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz del SUTEBA y la lista multicolor docente. Es decir, cada vez que hay oportunidad de unificar programas y medidas de lucha en común, con la mayor amplitud que sea posible, con objetivos precisos, acordados y discutidos, no en una cúpula, no en un cuartito, sino a la luz de nuestras asambleas, de nuestros debates masivos, de nuestros plenarios que podamos coordinar. Siempre va a ser un avance para una clase que necesita forjar una unidad social y política de conjunto como clase y de conjunto como pueblo. Los enemigos que tenemos son poderosos, más allá de quién, de sus representantes y las características particulares que pueda tener cualquiera de ellos. Lo único que nos va a salvar es la unidad de la clase trabajadora y el pueblo, con un proyecto propio, con capacidad de lucha, forjada en las calles, forjada en esos debates asamblearios y bueno, con un proyecto de país que está en las antípodas de lo que el capitalismo nos ofrece, ¿no? Este capitalismo corrompido, decrépito, que ya no tiene más soluciones para nuestra clase trabajadora. Y aprovecho para decir algo más, porque uno no puede callar en momentos como estos tan graves para la humanidad, que quiero expresar mi total repudio
a la agresión histórica del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, a su accionar de terrorismo de Estado, a su violación permanente a cualquier norma básica que debe existir en la convivencia social, y saludar a la gran heroica resistencia del pueblo palestino. Más temprano que tarde necesitamos que venza, como todas las causas justas, frente a aquellos que quieren someternos a esclavitud, semiesclavitud, apartheid o explotación. Bueno, Norberto, te agradecemos mucho tu tiempo. Nos sumamos, por un lado, al planteo de repudio a la agresión imperialista israelí contra el pueblo palestino, y mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en la lucha. Un abrazo, Omar. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que participan de este programa y que lo escuchan. ¡Tacunapa de hablar! Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Piquetera ya es, en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Y siguiendo con el tema que nos convoca, que es el día después, ¿no? El día después, los laburantes, las laburantes, el día después de esta elección. Estamos en comunicación con Cari Díaz, trabajadora del subterráneo de Buenos Aires. Muchas gracias, Cari, por la entrevista. Hola, ¿qué tal, Omar? No, gracias a vos por llamarme. Bueno, justamente estamos pensando ese día después, ¿no? Porque gane uno, gane otro, lo que los laburantes sentimos es que se nos viene un ajuste terrible y las tareas frente a eso, ¿no? ¿Vos qué opinás? Yo opino que gane quien gane, volvemos a las calles el martes. Es así. Creo que uno es peor que el otro, pero bueno, no quita que vamos a tener que volver a las calles y con más fuerza todavía.
Exactamente, y hay un tema sobre eso, ¿no? La cuestión de la unidad para la lucha, ¿no? Que tantas veces se hace dificultosa, sobre todo por las expectativas que tienen algunas compañeras y compañeros, sobre todo, digamos, en el peronismo, ¿no? ¿Vos cómo la ves? Y sí, porque eso ya se viene, digamos, acentuando desde antes, ya esto es como que viene de arrastre este tema del peronismo, el kirchnerismo, cómo dividió a la clase trabajadora. Yo te lo puedo decir, en el subte nosotros hace años éramos una cosa unida, el si tocan a uno nos tocan a todos, y eso con el tiempo se fue perdiendo. O sea, nosotros pasamos de ser unos trabajadores que llevábamos luchas hasta las últimas consecuencias a terminar haciendo la plancha, porque bueno, nuestros dirigentes fue lo que empezaron a hacer, lamentablemente, ¿no? Sí, claro, pero lo que vemos en general en casi todos los gremios, ¿no? Donde con diferencias, ¿no? Porque ustedes han sido un gremio, como vos bien lo contás, que han dado pelea, ¿no? En otros lugares la plancha la vienen haciendo desde hace décadas, ¿no? Y lamentablemente de punta contra los laburantes, ¿no? Teniendo directamente al sindicato en contra. ¿Cómo hacemos para unirnos por abajo? ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Mira, nosotros, te hablo más que nada, bueno, sí, creo que hay otros lugares de trabajo que la tienen mucho más difícil, porque creo que predomina netamente el peronismo o el kirchnerismo o el masismo o lo que sea, pero en nosotros hoy, las últimas elecciones de delegados, la verdad es que se vio bastante descontento, porque bueno, ganaron muchos compañeros dentro de los cuales me encuentro yo, si bien yo no fui candidata, pero digamos estoy dentro de lo que sería la oposición. Y bueno, hubo muchos compañeros que se presentaron listas y han ganado, cosa que en otro momento no. Era más, más oficialista, y era muy difícil ganar una elección, o compañeros, hay en determinadas líneas, por ahí había una sola lista, pero varios candidatos sueltos, y se apeló a que entraran compañeros que en otro momento no hubieran entrado, porque tienen la voz, totalmente diferente a lo que hoy sería el oficialismo. Entonces, en base a eso es como que tengo esperanzas de que la lucha va a ser de otra manera. Claro, es decir, empieza a haber una construcción diferente, ¿no? Empiezan los compañeros a construir en base a la expectativa de dar pelea, ¿no? Exacto, sí. Bueno, eso claramente nosotros lo vimos acá en las últimas elecciones de delegados, y la verdad que fue una gran alegría, ¿no? Porque estamos viendo que por lo menos los compañeros quieren luchar. Bien, eso es muy interesante, pero sobre todo, bueno, hay muchos interrogantes, ¿no? Alrededor de si nosotros estamos a la altura del ataque que se viene, ¿no? En charla con varios compañeros nos planteamos, bueno, hay que dar una pelea por la unidad, hay que dar una pelea por la coordinación, porque creemos en verdad que gane quien gane. Por lo menos es lo que venimos charlando, lo que vengo recogiendo de varios compañeros, el ataque que se viene es bastante importante, ¿no? Los ritmos del ataque van a depender de quién sea el que lo ejecute, pero el ataque, digamos, de alguna manera, el ajuste va a ser importante. En cuanto a esto, hay que pelearlo, ¿no? El tema de la coordinación y la unidad, y eso es bastante complejo, ¿no? Sí, es bastante complejo. Yo, por lo general, siempre apelo a la unidad.
Creo que divididos es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Siempre se apela a la unidad, pero es difícil porque hay una cuestión de mucha obsecuencia en cierto modo, de no permitir nada que no sea como yo digo o como dice la corriente a la cual yo apoyo. Por más que, no sé, yo puedo decir, a mí me pasa, no soy militante de ningún partido ni nada, pero tengo la posibilidad de poder decir, bueno, no, la verdad es que esto no va, compañeros, me parece que por acá no va, tenemos que ver la otra manera y encontrás un panorama de que se puede charlar. Bueno, en ciertos aspectos con determinada conducción o determinados compañeros eso no se puede llevar a cabo bajo ningún punto de vista. Y la verdad que eso resta. Es interesante lo que planteas, ¿no? Porque muchas veces, incluso en los espacios de lucha antiburocráticos, nos encontramos esos problemas, ¿no? De compañeros o compañeras que miran más el interés de kiosco, el interés de la orga, más que el interés de conjunto, ¿no? De los laburantes. Y hay que ir rompiendo eso. Totalmente. O sea, hay que lograr que en realidad sea de abajo para arriba, o sea, se escuche primeramente a la base de cada lugar de trabajo, de cada sector, y no tratar de llevar lo que determinado partido quiere imponer, ¿viste? Porque la verdad es que a nosotros nos cuesta un montón, y yo creo que nos cuesta ganar las elecciones, o sea, porque nosotros, digamos, tristemente logramos la unidad, lo que te estoy hablando de oposición, ¿no? Lo que sería la oposición. Llegamos a una unidad cuando está por llegar una elección de directiva en que decimos, bueno, la oposición sea los diferentes partidos o las diferentes agrupaciones, más los independientes en los cuales yo me encuentro. Bueno, nos unimos, nos reunimos y a ver qué hacemos. Y la realidad es que esa oposición tiene que seguir unida todo el tiempo. O sea, no unirte para cuando vas a llegar a la elección. Y yo creo que eso es la falla que nos lleva a perder la elección. Claro, sí, se entiende, porque la lucha es por la unidad por abajo para enfrentar los problemas, no solamente, digamos, bajo condiciones electorales, ¿no? Me parece que en eso tenés toda la razón del mundo. Y sobre todo porque lo unitario tiene que ver justamente con ir detrás del interés de clase, más que el interés de tal o cual organización política. Creo que aprender de esto, porque ya los capitalistas nos dividen, ¿no? En gremios, nos dividen en tercerizados, de planta, los sindicatos nos dividen por gremios y a veces los espacios de lucha también nos dividen en función de la lógica de la lucha entre corrientes, ¿no? Entonces, bueno, tal vez haya que ir peleándola, estamos en la misma sintonía. Para ir terminando, ¿qué mensaje le darías a las compañeras y compañeros frente al escenario que se viene? Yo les diría que hay que salir a la calle, hay que gritar y exigir más que nunca, sea el candidato que sea, porque la realidad es que uno u otro, yo te digo, hay uno que es peor, pero el otro no es tan mejor. O sea, ya sabemos, ¿no? Entonces me parece que sí, hay que volver a las calles, pero todos, que entienda, el que gane, que entienda de que el pueblo no se va a quedar callado, mucho menos la corriente trabajadora, o sea, todo laburante, porque el ajuste, la realidad es que viene por todos.
Exactamente, me quedo con eso, con salir a la calle todos juntos y desde abajo. Bueno, Cari, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y nos seguimos encontrando en la lucha. Por supuesto, abrazo grande, Omar, gracias por llamarme, así que bueno, siempre a disposición. Gracias, Cari, un abrazo. Seguimos, como dicen ahorita. Exacto, un abrazo grande a Nori. Muchas gracias, Cari. Sí, listo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Fluido de mujer rabiosa.
Pero continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es el día después. Es decir, estamos en el marco de elecciones. Hoy se están realizando elecciones donde el pueblo es convocado a decidir quién es el presidente de la nación, y nosotros nos estamos planteando otra cosa, es ¿qué pasa el día después? ¿Qué perspectiva tenemos los laburantes el día después de esta elección? Gane quien gane. Estamos en comunicación con Gustavo Martinotti, que realiza la misma tarea que nosotros, que es comunicar la lucha, comunicar la problemática de los y las trabajadoras en la conquista del pan. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Hola, Tano, ¿cómo andás? Bien, acá andamos tratando de pensar la perspectiva para los laburantes luego de esto, ¿no? Y qué es lo que tenemos que plantearnos frente a esta cuestión donde se nos convoca en teoría a decidir algo, pero nosotros lo vemos bastante diferente, ¿no? En relación a qué es lo que se decide y si estamos decidiendo algo o no. Sí, la verdad que es una situación un tanto particular, porque lleva muchas veces a discusiones con compas que uno tiene en luchas y en distintos conflictos que apoya y que comparte y que difunde, ¿no? Porque como que se mete todo entre una encerrona un poco mentirosa, que es de las tantas que propone el sistema cuando se dice hay que votar a este porque si no viene la derecha, o hay que votar a este para frenar el avance de la derecha. Y salvo excepciones de este capítulo que se está desarrollando ahora, ¿no? Quienes por lo general salen con el discurso son compas que tendrían que revisar qué es lo que tienen alrededor, qué parte de la derecha es que le cae bien y cuál es la que les asusta, ¿no? Porque el otro día estaba hablando con un amigo de la vida, un compañero de la secundaria que se identifica con el kirchnerismo, con el peronismo, y me decía este planteo, me dice, no, porque hay que votar porque la derecha, porque los derechos y porque los derechos humanos y el avance y bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y yo digo, a ver, amigo, le digo, cuando vos me decís, cuando la otra vez decían hay que votar para que no venga la derecha, y era el caso de Mauricio, le digo, ustedes estaban compartiendo un espacio con Berni, con Milani, con Moyano, con el de la UOCRA, que ahora se escapó Gerardo Martínez. El apellido, Gerardo Martínez, con un montón de personajes oscuros que fueron partícipes de alguna u otra manera en la época que vos me estás poniendo como referencia, que hay que votar para que no vuelva, y con muchos casos de la actualidad, que es la miopía que ustedes no están queriendo aceptar o hacerse cargo de la conveniencia según el momento histórico. Digo, porque, a ver, yo no te pido que tengas, que reniegues contra el Estado, pero por lo menos, desde la perspectiva de un peronista, no estoy le estaba diciendo eso, ¿no? Pero por lo menos háganse cargo de las situaciones. Acá no es solamente lo que hizo Bullrich con el compañero Santiago Maldonado. Acá pasó lo de Mariano Ferreira con una patota de la burocracia sindical, le digo. Y fue en un gobierno que supuestamente se tildaba de nacional y popular. Entonces digo, hay que revisar un montón de cosas, porque el planteo que se hace hoy quizá es producto de muchas cosas que desde la soberbia, cuando las cosas van bien, se niegan o se malinterpretan. Porque me decía, no, estoy ya hablando con compas más para lo que está pasando en este momento, ¿no? Con el tema del negacionismo y todas estas cuestiones. Yo digo, compas, primero que yo cuando hablamos con otro compa de estas situaciones, yo no hablo de la ex ESMA, yo hablo de la ESMA. Yo no hablo del ex centro y hoy convertido en, no, es el centro tal donde pasó tal cosa. No es ex, es una cosa actual y permanente. Y ustedes se tienen que hacer cargo, o quienes utilizan el tema de los derechos humanos, de quizás mal haberlo utilizado para algún beneficio político partidario sectorial, le digo. Porque si uno también
tiene unos años más que 50, se acuerda cómo eran las marchas anteriormente. Y antes uno estaba con Eve y con Nora del mismo lado. Y producto de un montón de situaciones, Nora quedó de un lado siendo consecuente y Eve se fue del otro, sacándose el pañuelo y abrazándose con Milani. Entonces digo, compa, esto no es tan terminante, no es que hay que hacer tal cosa para que no venga la derecha. Hay que hacerse cargo de con quién se rodea, más allá de que sea por una cuestión de partidaria, doctrina, lo que sea, pero la derecha está gobernando desde siempre. A veces sale una manera, a veces sale la otra. Y le digo, si querés venir uno con casos más para acá, y con cosas que afectan a la clase trabajadora, el laburante, como le quiera decir, Bernie reprimió en la Panamericana. Bullrich, ni bien asumió, reprimió con la ley antiterrorista que dejó el gobierno de Cristina y que ellos la perfeccionaron y la pusieron en práctica rápidamente. Entonces, hay que hacerse cargo de las cosas que se hacen, de las que no se hacen. Y yo me acuerdo, también le digo, de cuando había algunos carteles en un determinado periodo político donde se decía, yo no paro, y yo, casualidad, no le paraban a la compañera que ustedes pusieron de presidente, o sea que son dependientes del sector político y no integrantes de la clase trabajadora que lucha. Entonces digo, hay muchas cosas para ver por qué se llega a este caso y por qué ahora vuelven otra vez, como cuando fue el caso de Mauricio, que no hay que votar porque viene la derecha. Exactamente. Más, si empezamos a ver un montón de cosas, hay mucho para revisar, le digo, ¿viste? Y creo que esa es la situación incómoda de hoy, ¿no? Exactamente, y sobre todo una cuestión, ¿no? Si en verdad, ¿en qué circunstancias los trabajadores podemos decidir, ¿no? Si es en esta, donde nos está convocando el sistema, ¿no? A poder, a poner el voto para tal o cual verdugo, ¿no? En el sentido de que todo el mundo, incluso muchos votantes de uno u otro, plantean que se viene un ajuste, ¿no? O si decidimos en asamblea entre compañeros a ver cómo nos defendemos de estos ajustes. Entonces, digamos, hay situaciones donde decidimos y situaciones donde somos conminados a elegir tal o cual cuestión del menú, ¿no? Sí, también como uno hace la lectura de lo que pasa enfrente, también hay que hacerse cargo de lo que no se hace desde este lado, porque no sé cuánto o qué podría aportarse de una perspectiva antielectoral, de la variante que se quiera, o votante nulo, lo que sea, cuando nosotros siempre pasamos también, digo, desde una postura ácrata y libertaria, como me gusta también decir, pero más que nada ácrata, porque digo, tampoco más que no hay que ni regalar el término ni anarquismo, que lo mal utilizan o lo usan de manera macartista, o el término libertario, que por eso lo están queriendo regalar a este siniestro y nefasto personaje. También hay que ver qué es lo que dejamos como espacio amplio, más allá de los matices que podemos tener con los compas de ideas, que no podemos generar una alternativa sólida primero para las luchas que tenemos en la coyuntura, en la cotidianeidad, y tampoco como para dar una respuesta de alguna manera coordinada para estos casos, donde todos empiezan a hacer chispazos, y donde también incluso hay compas que, bueno, sabrán el porqué y sus organizaciones, o las organizaciones a que se van un poco dividiendo, que asumiendo esta identidad ideológica, son parte también de algunos conglomerados que apoyan a determinados espacios gubernamentales como el que está hoy. Entonces, porque uno habla a veces con compas que son parte de alguna organización social, que están en un determinado sector, que es un frente social, que sus dirigentes políticamente adhieren a este gobierno también. Entonces, como que si faltara algo, le seguimos sumando cosas y es un gran berenjenal para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, también hay mucha deficiencia de este lado, que muchas veces las discusiones estériles o los puritanismos no conducen a nada y lo que hacen son retrasar
la posibilidad de que se puedan generar espacios de construcción desde la clase, autónoma, no sé, horizontal, solidaria, libre, bueno, un montón de cosas más, porque se trabajan en determinadas cosas puntuales. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y bueno, nos encuentra con esta realidad. ¿Y qué es lo más importante? Hablando con Compa me decía, no, pero hay que ir a votar porque el avance de no sé quién. Bueno, anda a votar, compa. El tema es qué hacemos después. Porque con un voto, voto o no voto, el tema es qué hacemos después, porque si votás convencido de que le estás dando el poder a alguien, bueno, obviamente sí, sos de la otra parte de compa que pues, piensan que tienen que delegar su responsabilidad para que alguien haga algo por uno. Pero si lo pensás que tenemos que hacerlo nosotros de una perspectiva, bueno, ¿querés votar? Bueno, no me voy a trabar más en la discusión de que yo digo no, que votar no es la solución, que mejor organicémonos en el barrio, en el lugar de trabajo, con los vecinos, con no sé, con quien sea que nos encontremos en la calle, organicémonos de esa manera, prescindamos del voto, no es ir a votar en blanco, directamente no votar, y no tampoco sentirnos responsables de lo que hace el 95-98% del resto durante cada proceso electoral, pues tampoco nosotros no somos vamos a suponer, un conglomerado que tenemos, no sé, un 40% de peso en la masa electoral y que estamos definiendo, no, tampoco no es así. Nosotros tenemos una postura que prescinde de los actos y de las cuestiones electorales y de un montón de estas cosas que nos propone el sistema. Si bien convivimos, hay que convivir con las contradicciones también, porque vivimos en el mismo mundo que viven nuestros compañeros de trabajadores y vecinos que tienen otra cosa. Bueno, nosotros tenemos que tratar de saltar esas contradicciones, no de acumularlas, como hacen algunos, tratar de saltarlas, sobrellevarlas, no quedar alejado de la realidad. Y bueno, y de esta perspectiva decir, bueno, ¿quieres votar? Perfecto, mañana nos tenemos que volver a juntar, porque sea que gane en este caso tal o cual, va a haber ajuste, va a haber represión, si te tienen que mandar el Estado, la fuerza represiva te la van a mandar, y bueno, y como que la cadena sigue, entonces hay que salir del miedo, que le sirve a los dos sectores en pugna, y organizarse de una manera distinta. Creo que esa es la única clave. Creo que la clave está ahí, ¿no? Por eso incluso este programa lo centramos en el día después, ¿no? Así lo llamamos, ¿no? El día después. El día después en que nos tengamos que juntar, ¿no? Para organizar la resistencia, para juntarnos, ¿no? Porque vos decías muy bien, hay trabajadores que van a rechazar a ambos candidatos. Y hay compañeros que dicen, se viene el fascismo, votamos en contra del fascismo, votamos al otro candidato para evitar el fascismo. Yo creo que en última instancia, con esos compañeros nos vamos a encontrar en la calle, nos vamos a encontrar en el lugar de laburo y vamos a poder plantearnos, bueno, vos votaste, está bien, pero la única manera de resistir es organizándonos por abajo. No, creo que esa cuestión, digamos, no es determinante. Lo determinante es si logramos generar una organización por abajo, si logramos conseguir que tomemos la vida en nuestras manos, ¿no? Como vos lo planteás muy bien, Gustavo, es decir, tomar la vida en nuestras manos es organizarnos. Sí, perdón. Si los compas, estos que uno dice que son partícipes habituales de elecciones y que conforman los distintos conglomerados. Bueno, si en este caso el susto que pueden tener no se produce y gana el candidato que ellos decidan, bueno, que recuperen que vayan de a poco haciendo un nuevo intento de recuperar la memoria y la pertenencia a la clase en la que tienen que estar y no vuelvan a esperar y a montar de buena soberbia o en el sectarismo, o en el seguidismo de las burocracias y de todo lo que propone el sistema, para que si después las cosas no resultan, nos vuelvan otra vez con el mismo discurso en 4 años, que hay que volver a votar porque somos nosotros los que no pudimos tal cosa, porque también eso se aleja. Exactamente. Entonces, como que cada proceso es lo que es, y hay que analizarlo como tal, y bueno, volvemos a lo mismo. Particularmente, pienso que las elecciones no conducen a nada. Particularmente no la voy con el miedo ni con la responsabilidad de nada, porque como cuando uno habla con otras compas dice, yo no tengo que esperar cada 4 años para saber de qué lado de la historia me tengo que parar. Yo, si hay un laburante que está llevando un conflicto adelante, me sumo, no le pregunto si piensa como yo, no. Yo apoyo el conflicto de ese laburante y por ahí quizás
él no tenga nada que ver con mi cuestión ideológica. Lo mismo con un movimiento social, con un pueblo indígena, con lo que sea, que pueden tener además de una lucha, una también orientación determinada. Hay que ser solidario con la lucha. Uno no, como cuando alguien dice en la discusión interna, si uno discute con un anarcómetro para ver qué cantidad de componentes de anarquía en sangre tiene, no, tampoco, es una pavada eso. No, es como una cuestión atenta contra la unidad, porque uno ve eso también en los espacios puro, de lucha. Como le digo, lo puro son los habanos, eso sí es puro, esos son los puros que vienen de Cuba, que son para los que fuman dicen que son muy lindos, pero eso sí es lo único puro. Después hay que ser realista. Como no podemos pensar cosas anacrónicas de hace 100 años, cuando las organizaciones que nosotros tenemos como referencia tenían una determinada acción y una determinada componencia de compañeros, tampoco podemos venir hoy a encerrarnos atrás de una cuestión dogmática que hizo un libro. Y esto no quiere decir perder los principios ni perder la identidad, que muchas veces está ese temor oculto, es decir, ay no, pero hicimos por acá. O sea, hay cosas que se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer con la realidad, y eso no obliga a perder ninguna identidad. Siempre estamos en la misma. Pero bueno, pero parece que hay que seguir dándole porque otra situación no queda. Sí, si no nos manejamos como muchas veces se manejan algunos partidos políticos que donde hay un conflicto, si lo dirigen ellos apoyan, si lo dirige otro partido no lo apoyan y van a minarle la base, a tratar de, en lugar de trabajar a favor del triunfo del conflicto, van a pelear a ver si con sus mezquindades, ¿no? A veces pasa en las organizaciones que se dicen no burocráticas, ¿no? Que se dicen que están en contra de la burocracia, terminan luchando en pos de un beneficio de kiosco, ¿no? De ver cómo favorecen o no a su propia orga. Me parece que justamente... Mira, yo no te voy a decir a vos, porque vos justamente sos además de la cuestión de la comunicación y de el periodismo de los laburantes y de los movimientos sociales, como usted decía cuando presentamos la columna que nos envían para el programa, que son compañeros laburantes que a veces por tener los turnos rotativos se les complica, no pueden organizarse y no pueden armar las columnas. No es que no tienen ganas o no les interesa, simplemente que tienen una responsabilidad laboral, gremial y lo que sea, que a veces los turnos se cruzan y no se puede. Entonces, vos más de una vez habrás participado con el tema de la multinacional en la que vos laburás, y por solidaridad de cosas que hablamos y que conversamos y que se ven en las publicaciones, donde uno dice, bueno, ¿quién está haciendo más funcional al Estado? Y en este caso, por ahí no estamos hablando de sectores que pertenecen a la burocracia sindical. Por esto que mismo que vos decís, que es mirarse el ombligo, ver la quintita, y del otro lado, bueno, tratar de no afectar la cuestión partidaria del sector político y no recordarse que de última sos un laburante que pertenece a una clase. Entonces, a veces estás en el medio del tiroteo, ¿viste? De un lado y del otro, que vos decís, bueno, pero es lo que hay y hay que seguir insistiendo y bueno, está. No queda otra, ¿no? A esta altura, como que cambiar el bondi de orientación no da resultado y no tiene sentido tampoco. No, el tema de la unidad de clase es fundamental. El tema de la unidad para luchar, no importando el compañero a qué corriente pertenece, sino si tiene un problema, si está en una lucha, si está afectado por la patronal. Obviamente, nuestro bando es del lado del compañero, del lado de los trabajadores, y hay que abandonar las mezquindades. Eso es un paso muy grande en pos de la autogestión, ¿no? Que es lo que nos parece que lo que hay que empujar. No quita que uno pueda hacer una lectura, ¿viste? No quita que uno pueda hacer una lectura y decir, bueno, a ver, ¿esto en realidad significa una lucha de laburantes o es un sector de un pedazo, de un espacio determinado que está tratando de... o sea, cuando surge un conflicto que es solamente impulsado por un sector, no puede decir, bueno, realmente es el único sector que hay, o si hay otros sectores, también por ahí darse la posibilidad de averiguar y pensar, ¿qué está pasando, che? Pero no seríamos más allá de las tendencias políticas y ideológicas con compañeros de clase, que tendríamos que estar apuntando todo contra el mismo patrón, contra el mismo opresor que nos mezquina los derechos y todo eso. Entonces, como uno puede darse esa lectura, pero por lo general es lo que decimos, poner la lucha, poner la solidaridad, poner todo lo que tiene que ver con las cuestiones coyunturales,
y bueno, después se podrá no construir algo, pero en el caso concreto de la lucha, es es la postura esa la que más o menos ayuda a organizar la participación. Exactamente. Es como decir, bueno, no, yo solamente voy a apoyar la lucha de trabajadores anarquistas. Bueno, vivís en una nube. No, yo solamente voy a apoyar la lucha de... No, o sea la clase explotada tiene un montón de componentes y de variables. Obviamente a uno le gustaría todo lo que... Es que supongo que esa no es una posición anarquista, digamos, el solamente apoyar a trabajadores anarquistas, digamos, de alguna manera supongo yo, ¿no? Que una posición libertaria, una posición que tiene que ver con la liberación de los trabajadores en su conjunto, ¿no? Y la pelea es así de impura como aparece, ¿no? Para mí la cuestión, como hacer, no sé, la variante... como perspectiva de, no sé, del anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, lo que se quiera es la solidaridad con la clase en la lucha, en los espacios donde se puede hablar, intercambiar, presentar los proyectos, las ideas, pero principalmente que te vean por las acciones y no tanto por el discurso. Exactamente. Y bueno, después de eso ir generando lo que se puede ir generando, y como hablábamos hace un rato, haciéndose cargo que muchas veces hay trabas que son puestas a veces porque no sé por qué, que en vez de darle para adelante, pero bueno, pero más o menos el objetivo es ese, ¿no? Es solidaridad con todas las luchas, el abrazo fraterno a los combas que están llevando alguna medida de fuerza adelante, el opresor es aquel, el enemigo es el Estado con su variante, y bueno, y los patrones del terrorismo patronal cuando son lo que antes se dice en accidente de trabajo. Entonces, bueno, tener un par de cosas claras, y bueno, los derechos humanos son de todo, independientemente de las corrientes que se quieran acercar, o como que hay un montón de cosas que acomodándola un poco dan para poner en práctica la solidaridad, el apoyo mutuo y todo eso, ¿no? Que son valores importantes. Exactamente, y nos quedamos con eso para el final. Solidaridad, apoyo mutuo, coordinación, son las armas y las herramientas de nuestra clase. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, te agradezco mucho por tu tiempo y nos seguimos encontrando en la lucha. Ahí está, Omar, nos encontramos en la lucha, felicitaciones por todas las cosas, el laburo que están llevando adelante, bueno, y todo lo mejor. Salud y libertad, compañero. Muchas gracias, un abrazo grande, salud. Cuando él se va a dormir, un tren de afán puede
las manos. Ten calculado el alcance de tu pasión. Tal vez un día no puedas comprarte alas. Toma el camino libre que da derecho a tu camino. Bueno, y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es el día después de este proceso electoral, ¿qué perspectiva tenemos los y las trabajadoras? Estamos en comunicación con Nélida, trabajadora de la salud. Muchas gracias por la entrevista, Nélida. Al contrario, buenas noches. Sí, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada en este día después de las elecciones? ¿Qué tenemos que esperar o qué perspectiva tenemos los laburantes? Esperar, no podemos esperar que no sea más ajuste y cumplimiento al Fondo Monetario Internacional. Planes de ajuste y de miseria para el pueblo trabajador. Si bien no son lo mismo, los candidatos entre sí, tanto Massa como Milei, no son lo mismo, eso está muy claro, pero tampoco Milei es una dictadura, no es así, sino que está una persona que demuestra su desequilibrio y que va por el ajuste en forma similar al fascismo, ¿no es cierto? Lo que sería más dificultoso para los trabajadores de pronto organizarse. Pero si gobierna Massa, de todos modos, al Fondo Monetario le tienen que cumplir. Entonces ese ajuste va a recaer siempre sobre los trabajadores. Ya hoy, a la noche, el lunes, a la mañana, los trabajadores son lo único que podemos, la única expectativa que podemos tener es ver cómo nos organizamos para reclamar lo que nos pertenece y que nos van robando día a día. Eso es así. Es la perspectiva que tenemos y que de alguna manera venimos charlando con distintas compañeras y compañeros. ¿Y cómo? Porque si se viene un ajuste de tal magnitud como creemos que se viene, va a ser necesario la pelea unificada. ¿Cómo peleamos juntos? ¿Cómo logramos la unidad? Y la unidad es el día a día discutiendo, ¿no?, con los compañeros de trabajo y trabajando sobre todo sobre la conciencia del trabajador que tiene expectativas en lo que es la democracia burguesa. Es la única manera, y organizarnos en el sentido de luchar contra las patronales en un inicio, que es lo más cerca que tenemos, hasta lograr la unidad de diferentes trabajadores de diferentes gremios. Nosotros no tenemos, eso lo tenemos que tener bien claro, el apoyo de la burocracia sindical, que gobierne quien gobierne, se va a entregar al mejor postor. Entonces nos encontramos en esa lucha, organizando y solidarizándonos con los compañeros que siguen peleándola, ¿no es cierto? Organización, solidaridad, unirse por abajo, son en verdad, sí, las herramientas y las armas de la clase trabajadora. Sin embargo, la misma dinámica del sistema nos divide, ¿no?, entre ocupados, desocupados, de planta, tercerizados, pasantes, ¿no? Y la burocracia sindical nos divide por los gremios y sindicatos, y tenemos que a veces en los mismos espacios de lucha que armamos los trabajadores y que peleamos en contra de la burocracia, también se generan divisiones en función de la lucha entre corrientes, ¿no? ¿Cómo logramos la unidad? La verdad se nota como algo muy complejo.
Sí, yo creo que es no complejo, complejísimo. Fundamentalmente porque la burguesía, con todos los medios a su favor, impulsa la ideología de la guerra entre pobres, ¿no es cierto? Por eso es difícil la batalla, es ideológica. Que de pronto mucha gente se vuelca hacia la derecha porque está en contra de los planes sociales, piensa que es el planero el que paga lo que paga con sus impuestos y le quita ganancias y le quita bienestar. No toma conciencia de que en realidad son los políticos de turno y la clase dominante y el capitalismo en sí. Eso desata una guerra entre pobres, en los trabajos también. Desgraciadamente se toma mano de obra barata, como están haciendo en los hospitales de Escobar, de Pilar, que toman compañeros contratados por pocos mangos y desgraciadamente los compañeros que son de planta les da mucha bronca porque esos compañeros cumplen las funciones que deberían cumplir otros, los más viejos, y que haya nuevos compañeros, una gran camada de laburantes que toman en condiciones muy precarias, con contratos interminables. Entonces los utilizan para toda tarea y eso nos debilita en la lucha. Pero ahí está la discusión. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los compañeros nuevos o la patronal que los utiliza? Claro. Por eso te digo que es una lucha también ideológica, ¿no es cierto? La bronca contra la burocracia sindical está prácticamente instalada. A veces porque no tienen otro modo de organización u otra dirección, crean esa división y la burocracia es cómplice de eso, como siempre lo fue y es el rol que cumple. Entonces está instaurada la desconfianza de la burocracia sindical, pero los compañeros en muchos casos no toman conciencia de que somos capaces de organizarnos sin ellos y por fuera de ellos. Entonces, por eso te digo que también la pelea es ideológica. Exactamente, es una pelea por la conciencia de los compañeros y compañeras, ¿no? Puesto. Y creo que las elecciones, si bien sabemos lo que son, un juego de la democracia burguesa, unos para sostenerse, otros para salvarse y otros para trepar, también nos da la oportunidad de hablar con muchos trabajadores, porque en la boca de todos están las elecciones y la política en estos momentos. Y creo que es un momento que los activistas debemos aprovechar para hablar con los compañeros en ese sentido, reunirlos. Y bueno, no es imposible, somos más. Es verdad. Para ir cerrando, ¿no? Justamente estás hablando de juntar a los compañeros y compañeras y hablarle. ¿Qué le dirías a los compañeros y compañeras en esa ronda de mate para plantearle cuáles son las cuestiones importantes ahora en este momento? Y yo lo que les diría es que, lo que les digo todos los días, que gane quien gane, como dicen ellos, porque gana tal o gana cual. Sea electo quien sea electo, nosotros vamos a tener que seguir luchando y tal vez con más fuerza para vivir dignamente y ser solidarios con los compañeros que no están en condiciones de luchar porque están desestructurados y que esos productos no es que cayeron del cielo, eso es producto de los planes neoliberales que hicieron que millares de trabajadores queden en la calle. Y bueno, para mí la solidaridad y juntarse y en la mateada puede surgir cualquier cosa. Terminamos hablando de los maridos o del fútbol. Pero también de la unidad, y de la lucha, ¿no? Por supuesto. Sobre todo eso. Y la solidaridad y la empatía, sobre todo. Bueno, Nélida, te agradezco mucho. En verdad te mando un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos encontrando en la lucha. Bueno, la agradecida soy yo y también te mando un gran abrazo. Nos vemos en la lucha. Abrazo grande.
como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. La ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque tú no debes ser una descansa. Hola compañeros de Carnes de Máquina. Este domingo tan especial, este domingo donde muchos piensan que se juega un futuro. Lo que podemos decir es que ese futuro ya está. Ese futuro está construido a partir de las corrientes que se fueron constituyendo en estos 40 años de democracia, particularmente en la situación a la cual entramos como conjunto humano acá en este territorio Argentina en aquel 1983, después de una derrota de los trabajadores del movimiento social revolucionario que había gestado sus organizaciones, sus procesos, sus propias consignas, sus propios objetivos y sus propios intentos de plantearse una nueva sociedad. Y luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Esta consigna no se ha vuelto a escuchar como expresión de las luchas populares. Y rescatamos esta consigna porque era una de las más resonantes, las de mayor repercusión, las de mayor cantidad de adherentes en los lugares públicos, en las canchas de fútbol, en los recitales de aquella cultura que había generado todo ese proceso que desembocaría en el golpe militar del 1976, donde las transformaciones mundiales que se venían gestando desde el poder de los Estados Unidos y como gendarme del planeta, como gendarme planetario, luego de su derrota de Vietnam, ya impactaba la decisión de cortar todo este proceso justamente con las metodologías de los golpes de Estado en toda América Latina. Ya habíamos tenido nuestra advertencia en el golpe de Chile del 11 de septiembre de 1973. Una primera intervención de la Embajada de los Estados Unidos, aquella intervención donde Henry Kissinger, el secretario de Estado, era promotor de las políticas de la Embajada norteamericana en Chile. Y si bien no fue exactamente el mismo proceso que en nuestro país, sí los militares argentinos se formaron en la Escuela de las Américas, donde se formaron el conjunto de los militares de las Fuerzas Armadas americanas. Y también venían con su propio proceso, constituidos en partido militar, que ahora
tras las amenazas de Victoria Villarroel, intentan o creen intentar que van a poder reconstituirse. Llaman a los milicos, y defienden a los otros milicos, a los que dice Horowitz, esos que tienen 70 años y que es una defensa simbólica hacia lo que son los milicos actuales. Que vaya uno a saber en qué andan. Pero no parece que tengan intención de intervenir en política. Sí, hay, según el resultado de las elecciones, una aparente mayor capacidad de daño que pueda ejercer un gobierno de la ultraderecha de Milei. En esta columna no decimos que sean iguales, pero sí lo que es igual es la situación planetaria. Esta situación planetaria, y particularmente en la respuesta de los distintos gobiernos de Europa, de los principales países capitalistas, tiene una respuesta común. Esta respuesta que se da después del 7 de octubre unifica una postura y da a entender que lo que ocurre en nuestro país tiene un fuerte reflejo, una fuerte repercusión que viene de la situación mundial, de la situación planetaria. Los gobiernos capitalistas han entrado en alarma ante la respuesta de los palestinos, del pueblo palestino, a tantos años de persecución, de expropiación, de dictadura, de feroz represión. La misma respuesta que tiene la ultraderecha de Milei la tiene el progresista Massa. Esta defensa cerrada a decir que todo lo que implique criticar los crímenes israelíes y los bombardeos y las muertes de niños y las muertes de 12.000 personas a través de bombardeos y limpieza étnica, son cualquier voz que se levante a defender ese pedazo de humanidad es tratada de antisemitismo. En eso tienen exactamente la misma respuesta. Entonces imaginamos que el capitalismo y las respuestas que da a este emergente que fue el 7 de octubre de 2023, este emergente tiene una capacidad de unificar las respuestas del capitalismo. Del capitalismo en el sentido de una defensa cerrada del statu quo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué acá también? Con todos los burkas que hay del espacio sionista, capaces de invisibilizar la muerte de 4.000, 5.000, 6.000 niños en el lapso de 35 días
del asesinato de 4.000, 5.000, 6.000 niños y mujeres y ancianos. Y volviendo al plano nacional, estas elecciones y el resultado son el resultado de largos procesos, como decíamos al principio, que tienen su raigambre en políticas como, por ejemplo, la estatización de la lucha por los derechos humanos, la cooptación de los organismos de derechos humanos por el Estado. Entonces, la identificación con los errores o los aciertos políticos del gobierno de turno son directas. Entonces, ahora la bandera de los derechos humanos es una bandera expropiada a la realidad y tomada en contra del pueblo. Esto y la lucha por las reivindicaciones, como que las reivindicaciones las dio generosamente el Estado y no han sido resultado de la lucha popular. Entonces, sea cual sea el resultado, la recuperación de la lucha popular y la recuperación de las banderas en manos del pueblo que le fueron expropiadas por interés partidario son una necesidad y un paso necesario hacia el futuro. Nos vemos la próxima emisión de Carne de Máquina en Radio Semilla. Hasta la próxima, compañeros. Y bueno, otro programa que se nos está terminando y otro domingo que nos encuentra juntos. Como dijimos al principio de todo el programa, es un programa especial porque en el medio se están llevando a cabo las elecciones, pero como hablamos, el tema de todo, el tema central es que nos tenemos que organizar y ganar la calle como siempre, luchar para que no hagan lo que se les cante, no nos saquen nuestros derechos, para seguir en el lugar que nos corresponde, que es ahí, como siempre decimos, es en la calle, es ahí. Exactamente, al lado de las compañeras y los compañeros. Nosotros como medio nacimos en la lucha, nacimos en San Lorenzo, en el bloqueo de los aceiteros, ahí en Rosario, y seguimos en el mismo lugar, en la misma trinchera, junto a los laburantes, junto a las laburantes, y bueno, en esta ocasión venimos a plantear lo mismo. Ese va a ser nuestro lugar, esa trinchera de lucha, ya que estas elecciones no van a cambiar esa cuestión. El capitalismo tiene una ofensiva sobre los trabajadores y el pueblo pobre. Nosotros estamos de este lado de la trinchera y vamos a resistir. Nuestro planteo es ese: hay que prepararse para resistir, ya sea bajo el gobierno fascistoide de Milei o bajo el gobierno de Massa y el peronismo. La lucha de los trabajadores va a tener que darse sin lugar a duda para frenar el ajuste que se viene. Así es, Tanito, así que yo no tengo más nada que decir, solamente muchísimas gracias por, como siempre, como cada domingo, escucharnos. Les mando un abrazo grande, te mando un abrazo, Tanito, y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Un abrazo grande, Seba, nos seguimos encontrando en la lucha y en el camino de esta sociedad nueva que va creciendo en nuestros corazones.